Hoy queremos compartir la palabra con una hija de la casa, hermosa, preciosa, la maestra de la casa, Señor. Así que le bendecimos, amada maestra, y que Dios le guarde y le bendiga y le guíe en esta palabra que tiene para hoy. Amén. Que el Señor me les bendiga. Es un verdadero honor, como siempre, poder ministrar la palabra del Señor a su pueblo. Sí, el pastor tiene muchísima razón en lo que acaba de decir. Soy una persona que se ha equivocado muchísimas veces. Y hoy en esta transmisión también lo haré varias veces. Pero lo que Dios necesita es gente que sea consciente de sus debilidades para que Él pueda engrandecerse en nosotros. El Señor ama a la gente con el corazón humilde, con el corazón sensible a obedecerle, a hacer siempre su voluntad. Mientras se desarrollaba acá el servicio, mi corazón se llenaba de una alegría impresionante y de lágrimas. Eso es lo que tengo en mi corazón en este momento, porque recordé hace casi 10 años que nosotros iniciamos con la obra que el Señor nos estableció acá en Casa Camino de Vida, y fue precisamente en este lugar donde estoy esta mañana. Aquí fui enseñada, corregida, amada, respaldada. Aquí fui llena de la presencia del Señor, fortalecida en su gracia y en su poder. Aquí fui instruida en la palabra, y hoy el Señor me ha dado el honor de volver a estar en este lugar y sentir esta atmósfera de adoración, esta presencia maravillosa del Señor. Yo bendigo su vida ahí donde está, bendigo toda la gente que se levanta temprano con un corazón dispuesto a dar, en la primera parte del servicio, a darle al Señor una ofrenda de alabanza, una ofrenda de adoración, y después dispone su corazón para ser instruida por la palabra del Señor, porque aquí no importa quién se la dé. Aquí lo único que queda claro es que es el Espíritu Santo quien usa un vaso útil para Él, para transmitir a su pueblo algo que Él quiere conversar con nosotros esta mañana. El mensaje que yo les traigo hoy, yo tenía un poco de dudas, porque es un mensaje que nosotros llamamos básico, es un mensaje esencial del cristianismo, es un mensaje que, es como la base que todo cristiano debe conocer, y yo sé que usted lo conoce y lo ha leído en repetidas ocasiones, pero creo que el Espíritu Santo esta mañana quiere enseñarnos algo especial. Quiero que abra su Biblia en Mateo 5, ahí en el versículo del 1 al 12, donde la palabra nos expone algo que llaman el sermón del monte, las bienaventuranzas. Este sermón del monte, que fue dado por Jesús a sus discípulos, no solo a los 12, sino a todos aquellos que ya le seguían, es el primero. Este es el discurso con el que el Señor principia su ministerio, y precisamente Él principia su ministerio en un monte y lo termina en Mateo 24 también en un monte, y es maravilloso porque Él sube ahí, va a pregonar algo que es importante para Él, que sus discípulos conozcan, interioricen, y aunque no le entendían en aquel momento, porque el Espíritu Santo no había venido sobre él, él ya dictaba este sermón para usted y para mí, que hoy tenemos al Espíritu Santo y que él nos va a enseñar. Amén. Mateo 5 del 1 al 5 del 1 al 12 dice: viendo la multitud, subió al monte. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta última bienaventuranza, la número 8, es completa, el versículo 10 y 11. Bienaventurados sean cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. Sencillo. Estoy segura que usted casi que se los sabe de memoria y los puede recitar porque los ha escuchado muchísimas veces. Yo quiero aclararle algo. Este sermón no da pautas de cómo ser salvo. Este sermón da características de una persona que es salva. Y hay una gran diferencia en este asunto. Uno, repito, este sermón no te dice qué debes hacer para ser salvo. Porque usted y yo sabemos que lo único que debemos hacer para ser salvos es creer en Jesucristo. Este sermón lo que nos dice es un conjunto de características que tienen los salvos, que tenemos o que debemos tener usted y yo, y que el Señor nos va a recordar paso por paso esta mañana. Este sermón es paralelo, tiene un paralelismo con lo que sucedió en el monte Sinaí cuando Moisés subió para recibir del Señor los mandamientos, las palabras que se llaman. Claro, este acontecimiento de Moisés difiere, es increíblemente diferente de lo que está pasando acá en este monte donde está sentado Jesús. El capítulo 19 de Éxodo nos narra cómo fue esa subida al Sinaí. Yo rápidamente se los voy a leer. Éxodo 19, versículo 17. Vea lo que dice. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Vamos a pasar al 23. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y lo dijo al pueblo. Y en el capítulo 20 de Éxodo, los primeros capítulos del 1 al 17 nos dicen cuál fue los 10 mandamientos que nosotros conocemos, las 10 palabras que Dios dio a Israel. Pero vamos a concentrarnos un momentito en el 20:18. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté entre vosotros, para que no pequéis. Pero en Mateo 5, el reino del Dios se había acercado. El Emanuel estaba entre ellos, estaba con ellos. Y vemos
Una diferencia enorme. El Sinaí humeaba, temblaba, la gente tenía pavor, horror, no se pudo acercar al monte y no quería, no podía, tenía tanto terror que no podía escuchar la voz de Dios. Y le dijo a Moisés: habla por nosotros. Pero en Mateo 5 vemos al Hijo de Dios, al Emanuel, al Dios con nosotros, observando la multitud. Observó la multitud como aquella que no tenía pastor. Sube a la cima, es una colina, no es un monte como tal, como el Sinaí no lo es. Sube a la colina desde donde lo pueden observar, donde pueden escuchar su voz. Abre su boca y empieza a enseñar. Y les dice: vean ustedes las características que deben tener ustedes que me siguen, ustedes mis discípulos. Y empieza a reproducir con palabras dulces pero fuertes lo que él quería decir a su gente. Y quiero aclararle, estas bienaventuranzas van a ir en aumento. Empiezan lo que nosotros diríamos de lo simple a lo complejo, de lo específico a lo general. ¿Ok? Y vamos a iniciar con la primera bienaventuranza. La primera bienaventuranza dice, hace un viento tremendo aquí: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Qué es un manso? Un manso es una persona dócil, es una persona sumisa, es una persona obediente, es una persona que no tiene mayor estima de sí misma que la que debería tener. Una persona mansa es capaz de escuchar y ser corregido. Una persona mansa tiene el corazón dispuesto a aprender. No cree que lo sabe todo, sino que está dispuesto a ser enseñados. Amados, tuve un pequeñito problema aquí con el asunto, pero me voy a regresar, a la primera bienaventuranza, ¿ok? Que está en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ojo, pobres de espíritu. No está diciendo pobres económicamente, para nada. Aquí ha habido una mala enseñanza en las épocas pasadas de la iglesia, en donde creíamos que para ser salvos un requisito, o ser cristiano, un requisito, una característica del cristiano era ser pobre. Pero la palabra del Señor lo dice bien claro: pobre en espíritu. ¿Qué es una persona pobre en espíritu? Una persona pobre en espíritu es aquella que tiene la capacidad de reconocer su debilidad delante de Dios. Es aquella persona que sabe que por sí mismo él no puede ser salvo, que por sí mismo no puede acercarse a Dios. Si no es por la obra preciosa del Espíritu Santo que convence su interior, él no puede acercarse al Señor. Además, una persona pobre en espíritu está consciente de forma permanente de su dependencia absoluta de Dios. No solamente en el momento que llega a Él, sino que toda su vida en adelante es dependiente absoluta del Señor. Cuando nosotros empezamos a conocer del amor de Dios y de su palabra, a veces confiamos en nuestro propio criterio, a veces confiamos en lo que conocemos de la palabra y creemos que eso es suficiente. Pero una persona pobre de espíritu está convencida 100% que necesita del Señor en cada momento de su vida para poder continuar firme. Una persona que es pobre del espíritu se vacía por completo de su orgullo, de su arrogancia y de la sabiduría de su propia opinión. Una persona que tiene pobreza de espíritu entiende, reconoce y es consciente de la debilidad personal que tiene, y también cree, sabe que no es idóneo para presentarse delante del Señor, pero recibe con amor la misericordia extendida del Padre a través de Jesucristo para presentarse en su presencia. Y por lo tanto vive agradecido, porque sabe que no es por méritos que está en la presencia de Dios, que no es por méritos que está de pie, que no es porque es muy fuerte o porque es muy sabido en las cosas, sino que es por la bendita mano poderosa del Señor en nosotros. ¿Sabe? El Espíritu Santo es el que primeramente nos permite acercarnos al Señor.
Él nos convence de nuestra verdadera condición delante de Dios. Él es el que nos hace mirar hacia adentro y entender que no podemos continuar una vida sin Dios, que una vida sin Dios es vacía. Pero una vez que llegamos a Él, estamos sabidos de forma permanente que alejados de Él nada podemos hacer. Y sabe, una persona que reconoce la pobreza de su espíritu, que es consciente de la pobreza, de la dependencia absoluta que tiene de Dios, sabe, de ellos. Por eso es que son dichosos, porque de ellos es el reino de los cielos. De la sencillez y la humildad del corazón que reconoce la dependencia completa del Señor. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Vamos a ver, vea qué contradictorio. La palabra bienaventuranza o bienaventurado significa dichoso. Dice la palabra: dichoso el que llora, porque recibirá consolación. ¿Verdad que es contradictorio? ¿Cómo vas a ser dichoso si estás llorando? Generalmente el llanto es asociado con dolor. Pero veamos en qué contexto el Señor dice que somos bienaventurados si lloramos. Somos bienaventurados cuando, por convencimiento del Espíritu y después de reconocer nuestra pobreza espiritual, quebrantamos hasta lo sumo nuestro orgullo y nuestro corazón, nos humillamos por completo y le decimos al Señor Jesús que por favor entre a nuestro corazón y sea el Señor el que gobierna toda nuestra vida. Entonces, ese llanto que es producto de un genuino arrepentimiento produce la consolación en Cristo a través de la salvación. ¿En qué otra forma podríamos ser dichosos a través del llanto? Somos dichosos cuando somos puestos a prueba, cuando sufrimos persecución. Somos dichosos cuando vienen las situaciones que se salen por completo de nuestro control y sentimos que no podemos más. Hoy la pastora oraba por aquellos que han estado angustiados. Yo he sido una de ellas. Y bienaventurada soy no cuando lloro delante de alguien contándole mis asuntos. Dichosa soy cuando puedo correr a los pies de Jesucristo y derramar mi alma como lo hizo Ana y decirle al Señor mi necesidad. Y contarle a Él qué es lo que me está sucediendo. Y ahí mismo el Espíritu Santo de Dios, que Jesucristo prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, viene con amor y nos consuela, como lo hizo con Jesús en el Getsemaní. Bienaventurados somos cuando el quebrantamiento de nuestro corazón nos hace correr a los pies de Jesucristo. Bienaventurados somos cuando lloramos, porque vamos a recibir la consolación por parte del Espíritu Santo. ¿Y qué es esa consolación que recibimos? Pablo dice que esa tribulación momentánea producirá en nosotros un mayor peso de gloria. Eso es consolación. ¿Qué otra consolación recibimos? Gozo, paz, fortaleza. Y sabe, un día, cuando estemos con Él, nuestra consolación será completa. Para el mundo, llorar es sinónimo de debilidad. Incluso en algunas culturas un poco machistas dicen que los hombres no tienen que llorar. Pero en Cristo, el llorar en su presencia, reconociendo nuestra condición delante de Él y poniendo todas nuestras cargas, es sinónimo de dicha, porque vamos a recibir personalmente del Espíritu Santo su consolación. La tercera, que ya le había empezado: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Dije que una persona mansa es una persona que es apacible, que es dócil, que es sosegada, que es humilde. Y sabemos que para el mundo un manso casi que es un sinónimo de tonto. Si llorar es sinónimo de debilidad, la mansedumbre en el mundo es casi un sinónimo de estupidez. Pero el Señor sabía por qué le pedía a sus discípulos que fueran mansos. Si Él mismo en Mateo 11:29 dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo vamos a hallar descanso para nuestras almas? Aquí en la tierra, cuando la recibamos por heredad. Claramente habla cuando ya la iglesia venga juntamente con Cristo a gobernar. Pero sabe, también es gratificante mantener la mansedumbre cuando hay violencia a nuestro alrededor, cuando el enemigo nos ataca con toda fuerza, cuando viene contra nosotros con todo tipo de dardos y con todo tipo de palabras para destruirnos. Y usted y yo nos mantenemos sobrios, entendiendo que nuestra recompensa está con el Señor en su debido tiempo, en su momento. Sale de nuestro interior la humildad que ya ha sido formada en la bienaventuranza número 1 y en la bienaventuranza número 2. Y entonces sale la humildad de nuestro interior. No tomamos venganza, no hacemos si me hicieron yo hago, sino que entiendo que la justicia es de Dios y que Dios no ama las manos llenas de sangre y que tampoco ama un corazón vengativo. ¿Sabe? El Señor lleva a sus hijos a tener un corazón abatido delante de su presencia. Doblega todo espíritu altanero, porque la palabra de Dios dice que delante de Él no hay uno solo que sea fuerte. Él convierte nuestro corazón de piedra en uno de carne, lo vuelve sensible a su voz. ¿Sabe? Cuando llegamos a la bienaventuranza número 3, nos vamos pareciendo un poco más a Jesucristo, y eso llena nuestro corazón de una alegría inmensa. ¿Quieres gozar del reino venidero? ¿Quieres una vida después de esta donde realmente es la verdadera vida, pero llena de dicha, de gozo, de paz, de consolación? El Señor nos manda a ser mansos, a ser humildes de corazón. El Salmo 37:11 nos habla de algo maravilloso. Dice así el Salmo 37:11: pero los mansos heredarán la tierra. Es que Jesús lo que recitaba en ese monte era la palabra. Y se recrearán con abundancia de paz. La mansedumbre produce en el cristiano paz. La mansedumbre hace que cuando nos dan en una mejilla ponemos la otra. Dice la palabra que en cuanto dependa de nosotros, tengamos paz con todos. Pedir perdón y humillarse delante de alguien más nunca ha sido fácil. Pero el Señor mira de cerca al humilde, pero al soberbio lo tiene de lejos. A Él no le agrada. Dice Proverbios 22:4. Hoy vamos a leer un poco y le voy a invitar que siga su palabra, que lea la Biblia como si estuviera en la iglesia, en el templo. 22:4 dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. ¿Quieres ser rico? ¿Quieres que te honren? ¿Quieres que la gente te respete? ¿Quieres vivir bien y eternamente? La palabra nos dice que debemos ser humildes y debemos tener un temor reverencial al Señor. Un manso tiene una característica aparte de la humildad maravillosa: es agradecido, porque sabe que no merece nada,
pero que el favor de Dios está con él y cada cosa que tiene le es sumamente valiosa. Porque ha sido perdonado, porque ha sido consolado y porque le van a dar la tierra por heredad. Entonces, dice la palabra que somos benditos y es agradecido por eso. Termino con en Isaías 57:15. Es maravilloso. Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él habita en santidad porque es santo, pero Él habita con el que es humilde, con el que tiene un corazón quebrantado delante de su presencia. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Qué hermoso, dice, Él mira al que es pobre de espíritu, al que reconoce que sin Dios nada es, que todo lo que tiene viene de Él, que todo es de Él y para Él. La bienaventuranza número 4 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabe? El hambre y la sed son necesidades humanas tan fuertes que usted y yo hacemos cualquier cosa cuando tenemos hambre. Buscamos, rebuscamos hasta que encontramos algo que nos sacie, porque el hambre realmente es dolorosa y es fea. Y si hablamos de sed, es aún peor. El hombre puede vivir sin comer más días de los que puede vivir sin tomar agua. Y aquí dice que esa necesidad grandísima de justicia, Él la asocia con el hambre y con la sed. Usted y yo debemos tener hambre y sed de justicia para que seamos saciados como hijos de Dios. Ahora, ¿cuándo no tenemos hambre y sed? No tenemos hambre y sed cuando, 1, estamos llenos, estamos saciados, y 2, cuando estamos enfermos. Es muy común que el hombre le pida a Dios: sea mi justicia, que Dios haga justicia. Esto yo se lo dejo a Dios para que haga justicia. ¿Sabe? A esto no se refiere la bienaventuranza, pero yo le voy a hacer una aclaración. Dios ama la justicia porque Él es justo. Pero para hacer justicia con usted y conmigo, primero tiene que hacer un juicio. Aquí en la tierra, los jueces aplican justicia después de un juicio. Y todos queremos justicia, pero nadie quiere ser puesto en el juicio de Dios. ¿Quiere usted justicia porque se siente perseguido, difamado, porque se siente rechazado, porque se siente abandonado? ¿Sabe? Dios va a hacerte justicia si tú lo pides, pero también tus obras van a ser llevadas a juicio, porque Dios es justo. Si antes de bendecir a Job de la manera que le bendijo, enorme, le trajo juicio primero para probar su corazón, para probar su integridad, y entonces después de que Job perdonó y bendijo a sus amigos, el estado postrero de Job fue maravilloso. Pero cuando pedimos justicia a Dios, seremos saciados. Pero seremos saciados también con el juicio. ¿Y cómo nos cuesta entender esa parte? Pero sabe, aquí la justicia que Dios está hablando es que usted y yo tengamos una sed inquebrantable por querer hacer lo bueno. Justicia es hacer lo correcto. Justicia es amar lo bueno, lo que Dios pide. Y Dios pide misericordia, Dios pide obediencia.
Dios pide temor, Dios pide rectitud. ¿Sabe? Cuando tenemos una sed insaciable por hacer lo que a Dios le agrada. Esto es justicia. Nos fuimos. Ok. La palabra en Mateo 6, del 31 al 33, en ese mismo sermón, porque ese sermón del monte incluye Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. En Mateo 6, del 31 al 33, dice lo siguiente. No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Vea quienes buscan, quienes están afanados por lo que comemos, por lo que bebemos y por lo que vamos a vestirnos. Los que están afanados por este mundo, dice que son los gentiles, los que no conocen a Dios. Pero su Padre, usted y yo que conocemos al Padre, sí sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y entonces dice en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales, vanas, las secundarias, serán añadidas. Así que no se afanen, dice la palabra, por el día de mañana, por lo que usted va a comer, por lo que usted va a beber, porque ya Dios tiene resuelto eso. Preocúpese, ocúpese por hacer lo que a Dios le agrada. ¿Sabe qué es también tener hambre y sed de justicia? Aparte de amar lo recto, es también una necesidad maravillosa de que otros también sean alcanzados por Cristo. Y eso es maravilloso para usted y para mí. Porque si no estamos preocupados en que otros conozcan a Dios, hay algo que debemos revisar en nuestro corazón. La bienaventuranza número 5 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es hermosa. Quiero hacerle una aclaración. Recuerden al inicio cuando les dije que estas bienaventuranzas no son pasos para la salvación, sino características de los que somos salvos. Eso significa que cuando la palabra de Dios dice aquí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, no nos está diciendo de ninguna manera que nosotros debemos ser primero misericordiosos para luego obtener salvación. Porque entonces la palabra de Dios se contradeciría, como dice Efesios 2 del 8 al 9, donde dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Esta misericordia de la que habla la bienaventuranza número 5 es de una virtud que ha nacido en nuestro interior producto de la relación que tenemos con el Señor y producto también de la obra del Espíritu Santo en nuestra interior. El hombre por sí solo no puede producir misericordia ni alcanzar misericordia por méritos. El Espíritu Santo, que nos ha convencido de nuestra condición de pecado
El Espíritu Santo que nos ha consolado, el Espíritu Santo que ha doblado nuestro orgullo, el Espíritu Santo que nos ha llevado en un proceso maravilloso, nos hace llegar aquí al número 5, donde vamos creciendo espiritualmente, y el Espíritu Santo produce en nosotros misericordia, compasión, no lástima, y no una misericordia para el ojo humano, no una misericordia como un acto, sino como un estilo de vida. Tenemos misericordia porque hemos recibido misericordia. Con el que se perdió, con el que está en el mundo, tenemos misericordia, sentimos compasión por él, porque el Señor sintió compasión de nosotros cuando estábamos en el mundo. ¿Sabe? Somos radicales con el pecado, pero tenemos compasión con el pecador, con el que se cayó, con el que cayó, con el que se desvió, con el que está tomando un descanso. Oramos por él, clamamos por él, sentimos su dolor, sentimos su vacío, porque sabemos el vacío que tiene el hombre cuando está lejos de Dios. Y entonces lo sentimos, nuestro corazón se adolece y ya oramos, clamamos, lloramos al Señor pidiendo por ese pecador misericordia, de la misma manera que el Señor tuvo misericordia y tiene misericordia de nosotros. Una persona que ha sido trabajada, que ha sido puesta en la rueca del Espíritu Santo, y es esa vasija de barro que se deja moldear, está siendo trabajado en su interior por el Espíritu Santo y produciendo misericordia, produciendo compasión, y por lo tanto dejamos de enjuiciar, dejamos de juzgar, dejamos de condenar, porque tenemos misericordia, porque hemos recibido misericordia. Dios no quiere que tengamos actos esporádicos de misericordia. Dios quiere que tengamos una vida llena de compasión. Compasión por el que está necesitado. Ahora la pastora nos decía que aquel que tenía en su corazón ayudar a los que están pasando alguna necesidad financiera en sus casas. ¿Sabe? El Hijo de Dios siente en su corazón de una vez una necesidad, un impulso de ayudar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo hemos pasado una necesidad, la misericordia del Señor ha llegado a tiempo a nosotros. Mi familia no se ha acostado sin comer un solo día. Y tampoco nos hemos levantado con la incertidumbre de no tener nada en nuestro plato. La misericordia del Señor se ha extendido con nosotros. Y como se ha extendido con nosotros, tenemos una mano absolutamente dispuesta a dar de acuerdo a nuestras condiciones. ¿Sabe? Dice la palabra que el misericordioso, alcanza misericordia. Qué maravilla, qué hermoso. Nos encantó haber alcanzado misericordia. Y le pedimos a Dios todos los días misericordia. Su palabra dice que son nuevas cada mañana para usted y para mí. Pero mi pregunta es, ¿está usted como hijo de Dios siendo misericordioso con quien necesita misericordia? ¿Está usted llorando y clamando por el que está pasando aflicción, dolor, enfermedad, por el que está en cárcel? ¿Está usted clamándole al Señor porque usted ha alcanzado misericordia y es consciente y tiene gratitud en su alma? El Salmo 41 del 1 al 3 dice lo siguiente: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás
toda su cama en su enfermedad. Mullirás, harás suave, le levantarás rápidamente cuando está enfermo. Vean todas las bienaventuranzas de alguien que es misericordioso. En el día malo nos libra el Señor. Él nos guarda, Él nos da vida, Él nos hace dichosos en la tierra. No nos entregan a la voluntad del enemigo. El Señor nos sustenta y cuando estemos enfermos, Él nos sanará. Con razón dice la palabra que somos dichosos cuando somos misericordiosos. Porque Dios no ve lo que ve el hombre, a Dios no le podemos mentir. Dios ve nuestro corazón. La pastora predicaba la semana anterior. Las intenciones de nuestro corazón son las que son pesadas en balanza. Saben, en 1 Corintios 13, Pablo hace una loa al amor. Yo sé que todos lo conocen. Y no sabemos con mayor énfasis la parte donde dice, más si se la estamos recitando a alguien, el amor todo lo espera, todo lo soporta. Y se lo decimos a todo mundo esperando recibir ese tipo de amor. Pero lo que antecede esas características del amor está en 1 Corintios 13, 1 y 2, donde dice que si yo hiciera obras exageradas, como por ejemplo vender todo lo que tengo y darlo a los pobres, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿No nos parecería generoso el acto de alguien que llegue y nos dé dinero? Que venda todo lo que tiene. ¿Usted se lo imagina que usted vaya y venda todo lo que hay en su casa y se lo dé a alguien? Y que no lo haga por amor, sino para que lo vean. Si hacemos eso y no tenemos amor, de nada nos sirve. Dice que si yo ofrezco mi cuerpo para ser quemado en el fuego y en mi corazón no hay amor, de nada me sirve. No importa lo que usted esté aguantando por Cristo, si no ama realmente a Dios y a su prójimo, de nada le sirve. Incluso profundiza más Pablo y dice, si usted habla en lenguas angelicales y tiene dones de profecía y tiene don de ciencias y tiene fe de modo que traspase los montes al mar y no tiene amor, eso que usted tiene es solo un tarro que hace mucho ruido porque no le sirve de nada y no puede ver a Dios en su vida. Porque no cuentan las obras, cuentan las intenciones de mi corazón. A Dios tampoco le impresionan mis palabras, ni tampoco mi apariencia de bondad y de piedad. Porque eso es lo que ve el hombre. Tú y yo seremos pesados en balanza. La intención de nuestro corazón será pesada en la balanza de Dios. Y como un día escribió en una pared antes de que los babilonios cayeran en manos de los persas, una palabra que dice tekel. Tú has sido pesado en balanza y has sido hallado deficiente. Déjeme decirle que usted y yo, como hijos de Dios, nuestro corazón está puesto en balanza de continuo y no queremos ser hallado deficiente delante de Dios. Se ha puesto a pensar por qué no logra ver a Dios en su vida, por qué lo que ve son las tormentas, por qué lo que ve es la angustia, por qué lo que ve es el dolor, por qué lo que ve es la carga, por qué la vida espiritual se te hace tan pesada. Quizás es porque tu corazón necesita una limpieza profunda del Espíritu Santo de Dios, porque dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A veces encontramos mayor genuidad, verdad, autenticidad. A veces encontramos mayor verdad en aquella persona que parece brusca, que parece como seria y que no anda repartiendo abrazos ni dando donativos. Hay mayor amor a veces en ellos que los otros, que solo lo hacen para que los hombres los vean. ¿Sabe? Dios no está fijándose en sus palabras.
Dios no quiere elocuencia en mi discurso. Dios quiere amor en mi discurso. Porque su palabra es amor. Porque Él me amó primero, yo le amo a Él y yo amo a mi hermano. ¿Sabe? Las bendiciones y las promesas de este nuevo pacto de gracia pertenecen a quienes son limpios de corazón. La impureza de corazón produce ceguera espiritual. Porque son los de limpio corazón los que tienen buena vista, porque son los que ven a Dios. Ojo con nuestra ceguera espiritual, porque tiene origen, tiene dictamen médico. Es un corazón impuro, por eso tiene doble ánimo. Por eso hoy es y mañana no. Por eso hoy es firme y mañana es débil. Por eso hoy ama al hermano y mañana lo odia. Por eso hoy lo apoya y mañana lo critica. Ahora bien, no se preocupe, porque no está en sus esfuerzos producir un corazón limpio. La pureza del corazón es una obra exclusiva del Espíritu Santo en su vida a través de la palabra de Dios. Un hombre que ve a Dios es un hombre que tiene corazón puro, porque ha sido transformado a la luz de la palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él es el que endereza lo que está torcido. Él es el que fortalece lo que está débil. Él es el que endereza las rodillas que están a punto de caer. El endeble, el de doble ánimo. ¿Sabe? Una persona con corazón puro ya no es celosa ni iracunda, ya no es rebelde, ya no tiene en su corazón cómo asesinar a su hermano o qué palabra decir acertada para matar a su esposo o a su esposa o a sus hijos. Alguien con corazón puro, lo que habla su boca, habla para vida y no para muerte. Habla verdad y no mentira. Dios no quiere los hipócritas. De hecho, acompañados de generación perversa, de generación de víboras, decía hipócritas. El Señor anda buscando corazones puros, pero ojo, lo que el Espíritu anda buscando es un corazón dispuesto a que Él haga la obra en su interior sin que haya resistencia a ella. ¿Sabe? El Espíritu Santo alumbra todo nuestro interior, nos saca de las tinieblas, nos quita la hipocresía. Que la verdad sea tu estandarte, que la verdad que es Cristo sea nuestro estandarte. Cuando nuestro corazón es puro, somos misericordiosos, dependemos de Dios, somos mansos, somos humildes, nos quebrantamos delante de su presencia y no somos sabios en nuestra propia opinión. El hombre que está muy satisfecho con su nombre de cristiano, pero no lleva una vida de cristiano, no verá a Dios jamás hasta que sus ojos sean abiertos. Y la ceguera espiritual la quita el Espíritu Santo, transformando su corazón y el mío. Un corazón limpio ve a Dios en todas las cosas y por eso es tremendamente agradecido. Hay gente que disfruta el canto de un pájaro. Hay gente que ve el amanecer como lo mejor. Decía una hermana que le decía a alguien más: mire qué hermoso atardecer, así es igual que todos los demás. Y esta hermana con un corazón agradecido le decía: no, este es especial porque este es el de hoy. Un corazón agradecido reconoce las misericordias nuevas del Señor por la mañana y por la noche, como dice el Salmo 91, se arrodilla y agradece la fidelidad de Dios durante todo su caminar. La gloria sea para el Señor. El Señor anda buscando corazones sensibles a su voz. Corazones que esta mañana digan: esta palabra es para mí, no para mi hermano, es para mí. El Señor, el Espíritu Santo me está transformando, está trayendo pureza a mi corazón, está teniendo misericordia de mí, está quitando todo lo que me estorba. Mi oración ha tenido estorbo, pero hoy el Espíritu Santo me está transformando a través de esta palabra y me está llevando a una mejor relación con Él para poderlo ver en todas las cosas. ¿Sabe? Un corazón limpio ve a Dios en la prueba, ve a Dios en la necesidad, ve a Dios en la enfermedad, ve a Dios en la riqueza, ve a Dios en la abundancia. ¿Sabe? No hay peor tragedia para el hombre que la soledad. Pero cuando un hombre está solo físicamente, pero sabe que tiene al Señor en su corazón, ¿sabe una cosa?
puede ver a Dios. Por eso la palabra de Dios dice: el de corazón limpio ve a Dios. Esos son los que ven a Dios. No espere ver a Dios cuando Él venga en gloria, porque la palabra de Dios dice que ese día todo ojo le verá, impío o santo, todo ojo le verá. No espere ver a Dios ahí. Véalo a Dios hoy en su situación. Véalo a Dios hoy en medio de lo que usted está viviendo. Véalo a Dios en medio de la abundancia, de la escasez. Véalo a Dios ahí donde usted está. Sabe, un corazón puro confía plenamente en Dios, porque sabe que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Un corazón puro confía en los planes de Dios y descansa en Él. Y sabe, por último, el mayor de nuestros consuelos será, sí, el día que lo podamos ver cara a cara, y ahí ya no haya necesidad de luz, ya ahí no haya necesidad del sol. Dice que ahí las lenguas cesarán, que la ciencia se terminará, que la profecía no fluirá más, porque el todo y en todo ahí estará frente a nosotros, porque un corazón limpio, transformado por el Espíritu Santo, nos dio la gracia de poderle mirar cara a cara. El Salmo 51:10, después sabe de que el salmista David pecara de la forma que pecó, como usted y yo hemos pecado. Llega delante del Señor y ora y dice de la siguiente manera: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto, firme dentro de mí. Y entonces entiende que no quiere ser echado de la presencia del Señor. La bienaventuranza 7 habla para los pacificadores. Ser pacífico es un nivel alto del cristianismo, es la número 7. Y dijimos al inicio que vamos en progreso. Un pacificador es una persona que ya ha sido trabajada por el Espíritu Santo en la humildad, en la mansedumbre, en la misericordia, en la limpieza de su corazón. Este cristiano ama la paz, tiene su temperamento, pero ha aprendido lo que dice la palabra: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni muchos soles, porque a veces nos pasan soles y lunas y seguimos enojados. ¿Sabe? Un pacificador es un buen empleado, es un buen patrón, es un buen vecino, no se está agarrando de los pelos con nadie, es un buen padre, es una buena madre, es un buen hijo, es una buena oveja. Calma la ira en lugar de encenderla, evita el conflicto, media entre los que están en discusión, ama la justicia, ama la misericordia. ¿Sabe qué es lo contrario a un pacificador? Ese que está altercando por cualquier cosa, por cualquier mirada extraña. Yo me hiero, siento que es para mí, todo lo tomo personal. Produce división constantes, causa pleitos por cosas ridículas que un hombre sensato pasaría por alto, pero un hombre negligente, un hombre iracundo no lo haría. El pacificador conoce el mandato de seguir la paz con todos, y en cuanto dependa de ustedes, esté en paz con todos. Insiste hasta lograr que alguien lo perdone, y si no lo perdona, ora todas las noches por él, como hizo Job por sus amigos. La bendición de los pacificadores es enorme. Dice: estos serán llamados hijos de Dios, serán llamados. El mundo nos identificará, porque nuestras obras son obras de paz. No andamos en chismes, no andamos en pleito. La gente dice: esos deben ser cristianos, esos deben ser cristianos. Y no jamás dicen: ¿qué? Para ser cristiano como ese prefiero no serlo. No. Un pacificador es da testimonio vivo, es una carta leída, es llamado hijo de Dios, quieren ser como él, tiene paz en medio de la tormenta, no se ahoga en un vaso de agua, es un hombre que calma las aguas fuertes, que baja los ánimos de los demás, es el hombre que anima a los otros, es el que ve una solución, es el que encuentra una salida. Es el que llama a la oración.
Sabe, la evidencia externa de que somos hijos de Dios y por eso somos dichosos es cuando logramos este nivel número 7 de ser pacificadores. Sabe, el Espíritu Santo, la gente nos llama nos llama hijos de Dios porque nos parecemos a Él. Damos testimonio de Dios, de que tenemos Padre. Una cualidad maravillosa del pacificador es que como entiende quién es, se acerca confiadamente a su Padre. Tiene paz en medio de la tormenta. La última de las bienaventuranzas, la perfecta. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe? Nos han vendido a veces un evangelio sin penas ni glorias. Nos venden un evangelio barato, una cama de rosas, un camino de rosas sin espinas. Si hay algo que amo de la enseñanza de Casa Camino de Vida, es que es palabra de Dios. Sabe, una persona humilde, pobre de espíritu, una persona mansa, una persona misericordiosa, una persona pacificadora, una persona con el corazón limpio, claro que va a tener persecución. Claro que el enemigo lo quiere derrotado, muerto. Claro que el mundo lo señala. Claro que el mundo va a hablar de él. Por supuesto que lo van a apedrear. Hay un refrán aquí en Costa Rica que dice que solo el árbol que tiene mucho fruto lo agarran a pedradas. Miguel de Cervantes, en su obra maestra del Quijote de la Mancha, hay un discurso donde el Quijote le dice a Sancho: los perros ladran. Sí, le dice Quijote, sí ladran. Eso quiere decir que vamos bien. Cuando nos tiran piedras, cuando hablan de nosotros, cuando los perros ladran, significa que usted y yo lo estamos haciendo bien por obra del Señor. Pero no es que hablan mal de nosotros con verdad, sino que hablan con mentira. Porque la paz, porque los frutos ya son evidentes. Le molesta al mundo las cosas buenas. Al mundo le molesta que usted señale lo que no está bien, no a la persona, sino lo que no está bien. Al mundo le molesta que usted diga: esto es corrupción y yo no voy a participar. Al mundo le molesta que usted hable de amor cuando quiere el mundo que todos estemos peleados. ¿Sabe? El mundo envidia los hogares felices. E incluso le toman el tiempo porque dice: eso ahorita se les pasa. El mundo no soporta ver gente que se ama. Y al enemigo menos. Por eso el enemigo va a venir contra usted, pero dice la palabra: bienaventurados sos, porque como has pasado todos estos niveles de perfeccionamiento del Espíritu Santo, de ti es el reino de los cielos. Benditos somos si por causa de Cristo padecemos persecución. Y aquí es muy importante, ojo, por causa de Cristo y no por su testarudez o por la mía. No por las consecuencias de nuestras malas decisiones. Bienaventurados somos cuando la gente nos persiga y cuando hablen mentira de nosotros, porque servimos a Cristo de la manera en que se ha expuesto en este sermón. Dice la palabra de Dios en Juan 15, y eso es una palabra que debe quedarnos en el corazón y que nos va a traer fortaleza esta mañana. Si usted está siendo perseguido por causa de Cristo, dice el Señor, decía Jesucristo ahí en el 15:18: si el mundo les aborrece, sepan que a mí me aborrecieron primero. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no son del mundo, sino que yo los escogí, el mundo los aborrece. Ahí queda claro. El mundo ama y alaba y da premios al que es de él.
Y para causar un poquito de poca paz, elige presidentes. Porque no son del mundo. El mundo nos aborrece porque el Señor nos escogió. Dice el 20 y el 21 de ese mismo: mas no ruego solamente por estos. No rogaba solo por esos discípulos, sino por nosotros, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea en mí. Wow. Cuando en la iglesia somos uno, el mundo cree que Dios es. Y en Juan 16, del 1 al 4, para ir terminando ya ahora sí, dice: estas cosas les hablo para que no se tropiecen. Los van a expulsar de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que sirve a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya se los había advertido. Todos los días, decía Pablo, por causa de Cristo, somos puestos en prisión y somos azotados y somos muertos. Porque cuando la obra del Espíritu Santo se perfeccione en nosotros, el mundo nos va a ir aborreciendo más. Pero no nos preocupemos, ya Cristo venció el mundo. Y si permanecemos y perseveramos hasta el fin, de nosotros será el reino de los cielos. Saben, el versículo 13 y 14 de Mateo 5 dice el Señor: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Una ciudad que se sienta sobre una montaña no puede ser oculta. Y lo decía él, que estaba en una montaña. Era esa ciudad que estaba ahí, que no estaba oculta. Y dice: ustedes son la sal. Ustedes son los que quitan la corrupción del mundo. Ustedes son la luz. Ustedes son los que quitan la oscuridad del mundo. Vea qué maravillosa es la palabra de Dios y cómo el proceso de Dios es continuo. Dice que es como la luz del día, que va en aumento hasta que es perfecto. También dice que vamos de gloria en gloria. Por eso nos duele el proceso, porque el Espíritu Santo nos quiere decir: bienaventurados míos, de ustedes es el reino de los cielos. No basta con ser salvos, eso nos da entrada ya, pero Dios quiere perfeccionar su obra en nosotros para que alcancemos a un mundo que está metido en la corrupción y en la oscuridad. Yo clamo al Espíritu Santo. ¿Sabe? Estos hombres que estaban ahí alrededor de Jesús no entendieron este discurso porque no tenían al Espíritu Santo. En Lucas 24 dice que Jesús sopló en sus discípulos y el Espíritu Santo vino a ellos y entendieron la palabra. Yo le pido al Espíritu Santo que sople en usted, que sople en mí, para que podamos entender esta palabra. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tiene entendimiento, dice la palabra, entienda. Y una vez que la entienda, la ponga por obra. Y esa es mi petición al Padre esta mañana. Y le agradezco al Señor el privilegio que me da de ministrar a su pueblo. Y clamo al Señor para que el propósito por el cual esta palabra salió del corazón de Dios sea cumplido en su vida y en la mía. Amén.